Vamos a hablar un poco de, un poco sobre el sistema de salud, sobre salud digital y algunos aspectos de la gestión. Eh, Todos saben que en los últimos años, en algunos indicadores hemos mejorado mucho, ¿no? Sobre todo en los indicadores macro, mortalidad materna, neonatal, y también en la cobertura de algún tipo de seguro, ¿no? La cobertura de- de en el enfoque del aseguramiento universal. Ahora estamos supuestamente en el 100% de personas están aseguradas, ¿no? Entonces, mm, todos esos avances han sido, de hecho, muy importantes. Sin embargo, hay algunas cosas que no hemos avanzado tanto, ¿no? Como ustedes saben, eh, es el tema de accesos, ¿no? Como ven en la diapositiva, hemos tenido con la pandemia muchísimos problemas. Y es que las personas mencionan que cuando van a los establecimientos de salud tienen una serie de problemas, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas según INEI en este año? Que es ya un poco antigua la diapositiva, de hecho, ¿no? Que faltan medicamentos, personal de salud, no tienen dinero, etcétera. Entonces yo me acuerdo que mm, Aramis, ¿no? Vio varias cosas relacionadas a este tema de acceso, ¿no? ¿Nos podrías compartir, Aramis, por favor? ¿Te acuerdas? Doctor, buenas noches. ¿De acceso? Ujú. Sobre Mm, las barreras para acceder a los servicios de salud. Contigo revisamos una revisión sistemática y una serie y un modelo, ¿no? Que se utiliza, que es de Tanahashi. Puedes comentarle a Ay, tus compañeros. no me acuerdo muy bien, doctor. Tendría que buscar el archivo. No me acuerdo bien. Pero lo que te acuerdas, Mm, ¿cuáles eran las principales barreras para acceder a los servicios de salud? bueno, eran, creo que tenía que ver con o sea, una era creo que geográfica, una barrera podía ser la geografía, ¿no? Lo otro era, ay, ¿qué más era? Bueno, algunos de ustedes también han revisado eso. ¿Alguien quiere comentar? Perdón, no me acuerdo bien. Parece que Aramis no tiene buena memoria. Doctor, ¿qué tal? Doctor, yo recuerdo que Sí. esto era de esa revisión que también hizo revisar, no valga la redundancia. Eran Ujú. cuatro, pero recuerdo dos que era Cuatro. accesibilidad y disponibilidad. Los otros dos no recuerdo Ujú. bien los nombres, pero la accesibilidad era Ya. pues de que o sea, la forma de las distancias para el usuario o la escasez de transporte para Ujú. el usuario. Y Ujú. disponibilidad era más el tema de, o sea, que no había recursos, ¿no? O sea, uno iba y no había personal, o no había horarios de atención, o no había medicamentos, o no había insumos o algo, que también incrementaban todos estos, ¿no? Y justo este tema Gracias, de la Daniel. accesibilidad era el que más estaba afectando. Genial. Bueno, ya tenemos dos. Entonces tenemos accesibilidad y disponibilidad, ¿no? Según Tanahashi. De hecho, faltan dos más. ¿Cuáles serán? ¿Alguien se acuerda? Doctor, me acuerdo que yo también revisé eso de Ujú. Tanahashi y bueno, que era una pirámide, ¿no? Entonces, de que el Ujú. primero era disponibilidad, o sea, era como secuencial, eran pasos secuenciales, barreras que tenían que pasarse para finalmente llegar a una cobertura efectiva, ¿no? De salud. Ujú. Y bueno, sí, era disponibilidad, era accesibilidad, de ahí era aceptabilidad y no me acuerdo el otro cuál era, pero al De final hecho, era ya la aceptabilidad era el efectividad. último. Aceptabilidad era el último. ¿Se acuerdan? Aceptabilidad era el último porque era como que, como dice efectivamente Omaira, ¿no? O sea, primero es que el servicio no está disponible, ¿no? O sea, no está porque no está el horario,
no está donde debería estar, que es cerca a los pobladores, o no es accesible porque no está cerca, está lejos, o porque hay telesalud, pero yo no tengo internet para hacer la teleconsulta o para sacar visita, ¿no? ¿Y cuál falta? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno más? El tercero. Les voy a dejar de tarea. Entonces. Bueno, y el último que es el de aceptabilidad. ¿Con qué tenía que ver el de aceptabilidad? ¿Te acuerdas, Omaira? Sí, o sea, tenía que ver más con cómo las personas que daban el servicio, o sea, la forma en que lo daban para que la persona que va a ser el usuario lo acepte, ¿no? Valga la redundancia, y decida recibirlo finalmente. Y bueno, cuando Ujú. hablé con usted, habían varios factores que podían estar en esta etapa. Y por ejemplo, una era la manera en que el personal, por ejemplo, ¿no? Si consideraba la adaptación cultural, ¿no? Tal vez alguna creencia que pueda tener la persona, ya sea cultural, religiosa o inclusive hablamos de identidad de género, pero es la manera en que el personal de salud se relaciona con el paciente y para que este paciente, este usuario, acepte el servicio. De hecho, justamente ese tema de aceptabilidad tiene que ver con discriminación, ¿no? O sea, la no o la posible discriminación que podría ser una barrera, ¿no? Discriminación por su origen, por su idioma, por su religión, por su orientación sexual, etcétera, ¿no? Y en la revisión sistemática que se revisa de los colombianos, dicen que esta aceptabilidad es la barrera que tiene mayor impacto o la que tiene, que es mayor, que se identifica como mayor. Claro, para nosotros que no somos usuarios de un sistema público, probablemente por ser o médicos o por tener alguna facilidad, ¿no? Para acceder a este servicio, no vivimos el drama y probablemente para nosotros sea una barrera para acceder al servicio, es que está lejos y hay nada más, ¿no? Pero en realidad es la de aceptabilidad que es la más importante por ser la que tiene mayor impacto que hay en estas barreras. Bueno, gracias. Entonces, algo se acuerdan, aunque Aramis está con tarjeta amarilla, ¿no? No se acuerda nada. Yo me acuerdo mucho que discutimos con ella bastante. Y es que las personas buscan formas alternativas, ¿no? Frente a estos problemas. ¿Qué hacen cuando se sienten enfermos? ¿A dónde van inmediatamente? Se van a la farmacia, ¿no? Entonces, esto sucede en la década desde el 2012 hasta el 2019 y ahora probablemente mucho más. Y, y lo del primer nivel, pues, inclusive está bajando, ¿no? Y es por lo anterior, ¿no? Y es que tenemos un sistema que está centrado en hospitales, ¿no? Todos los gobiernos, en todos los cambios de gabinete, todos dicen, mi prioridad va a ser la atención primaria, ¿no? Y todos, desde hace muchísimos años, creo que desde que era residente o más antes, probablemente antes, todos los gobiernos dicen que están enfocados en el primer nivel de atención, ¿no? Y lo que pasa en realidad es que, pues, la mayor parte del presupuesto del personal y de los suministros médicos están en el tercer nivel, ¿no? En los hospitales, en los institutos. Y en este primer nivel es solamente hay muy poco, ¿no? Entonces, esta pirámide, que teóricamente acá en el primer nivel debería estar atendiendo al 80% de las atenciones, supuestamente, ¿no? Acá supuestamente el 80% de la población debería atenderse, es lo que dice la teoría, ¿no? Acá un 15% y acá un 5%. Sucede que el presupuesto, si acá debería atenderse el 80%, teóricamente el presupuesto debería ser
cercano a este, ¿no? Y no ocurre. Entonces lo que ocurre es una pirámide invertida, ¿no? Donde la mayor cantidad de recursos, personal y suministros, un 80% va a comentar sobre esto. En alguna rotación han visto este tema. Oye, pero la clase era sobre gestión de tecnologías, ¿no? Ahorita viene. Eh, entonces ocurre lo que pasó acá, ¿no? ¿Alguien sabe de dónde es esta emergencia? Esa es la del Rebel antiguo, doctor. Es la antigua emergencia, ¿no? Sí. El gobierno de Humala dijo que su gran obra iba a ser hacer una emergencia 3 veces más grande, ¿no? Y de hecho la hizo, ¿no? La construyó una emergencia 3 veces más grande. ¿Y qué pasó con esa No, emergencia? Al día siguiente se Está llenó, yendo. ¿no? Al día siguiente se llenó sí. completamente, igual que esta. Y es más, esta todavía sigue funcionando y además hay la otra, ¿no? Entonces, igual sigue llenado. ¿Por qué? Porque la gente, como no encuentra acá recursos, no encuentra personal, ¿qué hace? Directamente se va al hospital, ¿no? Y ocurre esto, ¿no? La gente va, o sea, a pesar de que teóricamente no se puede. Mm, ya, entonces, ay, ¿cómo borro esto? Acá está, ya está. Y tenemos problemas, ¿no? De los establecimientos que no tienen médico, la infraestructura es una desgracia y la conectividad peor todavía, ¿no? A pesar de todo esto, el gran maestro sanmarquino, historiador Jorge Basadre decía esto: quienes únicamente se enlazan con el pasado ignoran que el verdadero Perú es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es alguna posibilidad. Problemas en afecto y por desgracia el Perú, pero también felizmente posibilidad. No todo está perdido porque hay, es- hay muchas cosas que han ayudado a resolver, por ejemplo, en otro sector, en el sector financiero, ¿no? El uso de la tecnología ha sido muy importante, ¿no? La mayoría de las personas ya no utilizan los canales presenciales, sino los canales digitales han copado completamente los servicios financieros que se entregan, ¿no? Entonces, esto tenemos que el- la mayoría de las personas utilizan o cajero automático, banca móvil, banca por internet y aplicaciones, ¿no? Seguramente en este momento todos ustedes utilizan Yape, Plin o alguna otra o las aplicaciones de su banco, ¿no? Entonces, el otro día, en una reunión, en un evento que tuvimos de los coreanos, el doctor Marcelo de Agostino de OPS decía: ¿qué pasaría si la salud estuviera a manos de los bancos? Ocurriría lo que ocurre con los bancos, ¿no? Si nosotros nos vamos a cualquier país del mundo con nuestra tarjeta de crédito, podemos disponer de nuestro dinero, comprar, retirar, con comisión obviamente, pero podemos disponer de todo esto, ¿no? En cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país. Pero en salud podemos hacer esto, nos vamos a otro país y el médico que me va a atender en otro país tiene mi información de salud. Por supuesto que no, ¿no? Y es que en el sector financiero, el desarrollo de este sector con la tecnología ha sido muy grande, pero en salud el desarrollo ha sido bastante pobre. Y no solamente acá en el Perú, sino en el mundo en general, ¿no? En el mundo hay muy pocos países donde uno se va de viaje y le entregan su historia clínica en USB, ¿no? Esto ocurre en Estonia y en algunos otros países de Europa del Norte, pero en general no ocurre, ¿no? Entonces, la tecnología puede ayudarnos sí, muchísimo y esto se llama salud digital.
Entonces, en el mundo, en los últimos años, la tecnología ha tenido dos fenómenos interesantes. Es uno que al transcurso de los años se ha ido siendo más pequeña y más fácil de acceder. Un ejemplo claro son las computadoras que antes se llamaban mainframes, estas unidades centrales que solo tenían los bancos, donde se accedía con mucho, que eran muy caras para acceder, ¿no? Cada vez que fue pasando el tiempo se fue haciendo más pequeño, los componentes más pequeños, fue avanzando la tecnología y ahora tenemos en la palma de la mano nuestras computadoras que se llaman smartphones. Y como se han ido siendo más pequeños, fueron cada vez pasó que se hicieron más baratos. Por lo tanto, todos accedían. Ya no solamente lo tenían los bancos, acá estaban en cada casa, acá cada persona tiene su computadora. De hecho, en el Perú tenemos más celulares que personas, entonces tenemos eh, estos aparatos que ahora se llaman inteligentes, ¿no? Y tenemos las cosas inteligentes porque se conectan a Internet, se pueden descargar programas. Y esto genera todo un fenómeno que se llama el Internet de las cosas, que es la capacidad de que los aparatos electrónicos se conecten con Internet. Y esta conexión de Internet genera gran cantidad de información. Hoy en el mundo, todo el tiempo, tenemos aparatos que generan todos los días, todo el tiempo, gran cantidad de información. ¿Qué aparatos son los que generan información todos los días, todo el tiempo? Y que están además conectados a Internet muchas veces y generando un montón de información. ¿Qué aparato sería? Los Nel, celulares. ¿tú qué dices? Nel, ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Claro, hola. los dispositivos que generan mucha información, claro, son los smartphones, pero también los wearables, ¿no? Los wearables también generan bastante información. eh, Principalmente eso si lo vemos en masa, ¿no? El wearables que tienen muchas personas y los smartphones. Pero si vemos las estadísticas, quien genera más información en el mundo hoy por hoy son las cámaras de seguridad, ¿no? Están en todos lados, todo el tiempo conectados a Internet y generando videos, que es un montón de información, ¿no? Mucho más que los celulares y que los mismos wearables, que muchas veces no generan tanta información porque justamente si no serían probablemente inviables, pero las cámaras de seguridad sí, porque estos videos tienen que almacenarse en algún lado y todo. Entonces acá vamos a tener información en el mundo. Se dice que tenemos dos tipos de información. Una información que se llama, dos tipos de información, información no estructurada y la información estructurada. La información no estructurada viene a ser, o mejor dicho, primero la información estructurada es la información que están en bases de datos que se pueden procesar fácilmente, como una tabla Excel, como una tabla, no sé, en CSV, lo que sea, en formatos que fácilmente puedo yo analizar. E información no estructurada es información, por ejemplo, que están en imágenes, video, audio, PDFs, etcétera, ¿no? Información no estructurada. Esta información no estructurada es el 80% que hay en el mundo. Y este mi 8 me salió mal. Y esto es 20%, ¿no? En salud, ¿cómo creen que va la información no estructurada respecto a la estructurada? ¿Es más o menos? En el Perú, ¿cómo creen? Jesse, ¿estás atento, Jesse? ¿No? Sí, doctor. Sí, yo creo que hay muchísimos más datos no estructurados presentes en los registros relacionados a salud en nuestro sistema, ¿no? ¿Por qué? Eh, Primero porque
probablemente la mayoría de los registros que realizamos o realizan los profesionales de salud son escritos. Eh, lo otro también es que las imágenes no en 100% son digitalizadas, ¿no? Sino pueden ser también imágenes impresas. Y las evaluaciones de otro tipo de personal, por ejemplo, psicología o en todo caso terapia, o que necesitan evaluaciones cualitativas o que tengan registros escritos que recolecten datos que no pueden estructurarse, esos básicamente también abundan en la historia clínica, ¿no? Entonces, personalmente creo que son más no estructurados. Ujú. Ay, ¿verdad? Y tú creo que hiciste un comentario sobre la información no estructurada respecto a un artículo que compartí, ¿no? Sí, otro, y ¿Lo no me puedes recomendaría. compartir, por favor? ¿Puedes compartir tu reflexión, por favor? Tus Ah, ya compañeros. sí. Lo que sucede es que justo en el artículo mencionaban la importancia que podría suponer el uso de la inteligencia artificial para poder recolectar estos datos, organizarlos, los datos no estructurados, organizarlos y plantear formas de poder de verdad medir cómo es que podemos cambiar o tener algún efecto sobre los determinantes de la salud de manera real, ¿no? Entonces justo ahí se critica, por ejemplo, bueno, ya esto es algo más extendido, pero se critica de que la mayoría de las decisiones o toma de decisiones que se realizan sobre determinantes sociales son en base a datos estructurados, como las encuestas poblacionales, ¿no? Sin embargo, ya hay iniciativas en otros países como Europa que ya han tratado de utilizar inteligencia artificial para potenciar esos métodos de análisis de datos no estructurados, porque anteriormente se hacían, creo que se le dice minería o algo así, eso justo le pregunté a Estefan, porque Minería de antes se datos. hacía, Mm. sí, entonces se Pero trataba de ver, igual, sí, dígame, pero igual esa minería son sobre datos estructurados, ¿no? Entonces, claro. si yo estoy analizando toda la información, pero esto corresponde al 20% de lo que hay, entonces igual siempre voy a tener un sesgo, ¿no? Ese sesgo de selección donde voy a estar pues, solamente analizando una parte de la realidad, ¿no? Claro, y mi pregunta era si se había realizado alguna experiencia en Latinoamérica, ¿no? Estefan justo me comentó de que creo que consultó y en salud actualmente creo que se está, por medio de minería, en datos estructurados se trata de hacer eso, pero en no De hecho, estructurados hasta ayer ahorita no hay. o anteayer en Sí. salud hay una oficina de explotación de datos o algo así, se acaba de crear. Y es que ya salud, como tiene el ESI y tiene mucha información de sus historias clínicas, quiere empezar a explotar datos, ¿no? Y este tema, ¿no? De la explotación de datos, necesidad de hacer un procesamiento de esta información para tomar decisiones por la información que existe, se llama, se llama Big Data, ¿no? Entonces, pero el Big Data es un conjunto de, de métodos de explotación de datos muy particular que tiene características, eh, algunas características que son muy particulares. ¿Te acuerdas, Jesse, del Big Data? Para poder hablar de Big Data, ¿de qué estamos hablando? Correcto, que justo mi prima, ya, justo ya. Ah, ya, en el caso de la Big Data, me acuerdo de algunas. Eh, A ver, la primera de ellas es que tiene que ser un gran volumen de datos para referirse a ya. una Big Data. La otra es que tengan variedad en su contenido. Ujú. Eh, y la otra creo que tienen que ser de fuentes verificables. O tienen que ser, no se me acuerdo la palabra, pero Pero tiene que algo ver así con algo como de... verdaderas, ¿no? Efectivamente Claro, hay. Pero también hay otras, ve, chicas, que es más importantes, que es, por ejemplo, tiene que ser a gran velocidad, ¿no? ah, O ya, también le dicen en caliente, ¿no? Que a medida que se va generando la información, el Big Data tiene que ir procesándola. Por eso es que muchas veces te dicen que esto se procesa en caliente porque es a medida que se genera se va procesando. La velocidad es súper importante. De ahí por eso se habla de las 3 B chicas o 4 B chicas, o otros hablan de más B chicas, hasta 7. Bueno, pero entonces el Big Data sirve para este tipo de cosas, ¿no? Que, que en el Perú hay muy poco, de hecho, porque se necesita mucha capacidad computacional, se necesita algunos algoritmos específicos y tener toda una solución para esto, ¿no?
Uno de los pocos que conozco, por ejemplo, es que en el INS, durante la pandemia, para hacer la genotipificación del virus, del bicho, del SARS-CoV-2, eh, se utilizaban con métodos tradicionales, se genotipificaba todo un gen en 5 días. Luego se pasó a utilizar unos super servidores que hacían justamente Big Data y el procesamiento luego ya duraba 5 horas, de 5 días a 5 horas. Y es que el, el Big Data, o sea, puede ayudar muchísimo para muchas cosas, pero tiene ciertos requisitos, ¿no? De infraestructura tecnológica, procesos, etcétera. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Nada, está bien. Todo bien, Ok, doctor. ok, entonces, en este mundo digital, ¿no? Tenemos cosas eh, que ya vivimos, ¿no? La hiperconectividad, o sea, todos estamos súper conectados. En este momento ustedes están desde varios lugares haciendo varias cosas a la vez y seguro también escuchándome, o algunos solamente haciendo varias cosas a la vez. Nuevas redes de comunicación como las redes 5G, 6G, etcétera. Nuevas tecnologías como las impresoras 3D, ¿no? El uso de drones. Esto involucra que nuestra información esté digitalizada, que tenemos que tener especial cuidado con la seguridad de la información, la computación en la nube que nos permite pues hacer muchas cosas muy pro, o sea, nos permite aumentar nuestra capacidad de computación. Y la inteligencia artificial, que probablemente sea una de las cosas que más se escucha últimamente. ¿Cuántos de ustedes utilizan algún tipo de inteligencia artificial llamado tal vez ChatGPT o BAR o cualquiera de las nuevas que están apareciendo? Pueden levantar la mano. Aramis, Daniel, Omaira. Y cuéntame, ¿y para qué lo utilizan? A ver, Nelly, cuéntanos, Nelly, ¿en qué lo utilizas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Con resistencia la he empezado a utilizar, doctor. ¿Por Bueno, en qué? realidad más que todo para ayudarme a mejorar la redacción de algunos documentos normativos, de repente para ayudarme a resumir algunas lecturas, básicamente para ese tipo de cosas. Todavía sé que tiene muchos más alcances, pero como le digo, en mi caso sí he tenido cierta resistencia a su uso, ¿no? Ok. ¿Y has tenido alguna experiencia negativa, digamos? Al momento con esto, bueno, claro, en Ujú. realidad de repente la traducción, ¿no? Quizás no sea la óptima, pero no, fuera de eso, al momento, por los pocos usos que le doy, no, pero sé que tengo Ah, ¿te que, pareció que la traducción no era exacta? en algunas cosas de repente el sentido, no habría que explicarle bien, o sea, de repente los comandos con los cuales uno solicita, de repente no fue el idóneo, ¿no? Pero Ah, sé ok, que es por explorar y todavía tiene mucho por ok, explotar, ¿no? gracias. Gracias, Nelly. Jaycee, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu Ah, bueno. experiencia? Bueno, yo lamentablemente tengo la opción pagada. Digo lamentablemente porque cuesta caro, pero sí la uso bastante todos los días, en realidad. En realidad lo uso básicamente para tres cosas. Una de esas A es ver, eh, para mejorar la redacción de cualquier cosa que quiera hacer. En realidad no solamente documentos normativos. La segunda es para colocarle imágenes y que las interprete o que las transcriba, que eso me parece bastante útil. Y la por otra ejemplo, es, por ejemplo, por ejemplo. ejemplo, mire, para poder estudiar algunas cosas de economía de la salud, yo lo que hacía, cuando no entendía las tablas que comparaban precio-cantidad y la teoría, etcétera, lo que hacía era Ah, poner la tabla, las curvas, ok. las curvas, exacto. Entonces la ponía ahí y le decía, dime qué entiendes de la tabla y te explicaba y te decía, extiéndeme más y te explicaba y ya te daba más ejemplos. Ahí hay los Ya. ejemplos. Los ejemplos sí Decías, son, explicación para un niño de 11 años exacto, y ya te para explicaba, ya, dummies. ok. Y ya te explicaba con Ajá, manzana.
Y lo último es Ok, ok. el resumen de artículos. Sí, que subes el artículo, te lo puede leer y te da unos resúmenes que tú ya puedes ahondar en la página en la que quieras, ¿no? Es mucho más rápido. Sí. Ok, gracias, Jessy. Aramis, cuéntanos. Sí, yo lo uso ahora sobre todo para leer los artículos, porque en general a mí me cuesta concentrarme siempre para leer y enfocarme. Entonces me da como un background de todo y ya luego puedo leer como que entendiendo mejor. Luego siempre tengo un montón de ideas que quiero investigar, entonces le digo la problemática que me llama la atención y que me dé ideas de investigación como para en diferentes tipos de publicación y tal, y también me ayuda con eso. Y también para redactar, para redactar este post en redes sociales también, de manera Ok, fácil y cercana y entretenida, sí, eso también. Para eso por ahora. muy bien. Eh, ¿Quién más? Allá. ¿Alguno más que quiera comentar su experiencia? El otro día estaba dictando clases en pregrado y pregunté, ¿no? Y quiénes se utilizaban inteligencia artificial y algunas, un par de alumnas me comentaban de eh, que les parecía que no era tan bueno porque una de ellas le había preguntado algo sobre la tuberculosis y resulta que le había dado una información que no era tan exacta y otro le había preguntado sobre un tema que estaba estudiando para su examen y era un tema bien específico y que le dio una respuesta errónea. Entonces, por lo tanto, decía que no le parecía muy útil, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Qué le puedo, qué le podría responder? ¿O qué le hubieras respondido tú, o Mayra? Es que creo que depende de cómo se lo preguntas. Y también, bueno, en temas de medicina, por lo menos, yo en algún momento le he consultado al chat. Yo no tengo la versión pagada, tengo la normal. Y sí he visto que tiene limitaciones. El programa mismo te lo dice. O sea, no estoy seguro de lo que, ¿no? De la información que te estoy dando, pero que más o menos es así. Y no es necesariamente la más idónea. Yo creo que para temas de medicina, es mejor consultar tal vez otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, UpToDate, no sé. Ujú. Y bueno, Y eso es lo que pienso. sí, ¿quién quiere comentar? ¿Jesse? Jesse estaba con la mano levantada, creo, o Aramis. Aramis. Y yo que aprendimos del Congreso, creo que hubo salió digital, que ChatGPT no es un buscador y que ChatGPT funciona mejor cuando uno le da insumos. Y mientras más específico seas y lo contextualices mejor, te ayuda con eso que quieres, pero que saquemos esa idea de que es un buscador. Claro, ¿no? Entonces, de hecho, entonces cada cosa, cada herramienta tiene una utilidad, ¿no? Y el ChatGPT no ha sido creado este, para poder responder consultas, ¿no? Para que sea una enciclopedia, ¿no? Donde uno le pregunta y te va a responder lo que para eso no fue creado, de hecho. Y tampoco para temas especializados, ¿no? Menos aún. Pero sí, muchos de los usos que ustedes le dan, sí funciona muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, le das un artículo y le pides que te haga un resumen, que te lo traduzca, que te dé los puntos más importantes, o que le explique un gráfico, como decía Jesse. De hecho, para eso sí funciona muy bien, ¿no? Pero justamente también es, hay que darle todo un contexto, ¿no? El contexto es súper necesario porque si no, perdemos la oportunidad de utilizar una herramienta que podría ser útil, pero la herramienta no es útil en sí misma, ni tiene valor en sí mismo, sino va a depender cómo lo usemos, ¿no? Porque es una herramienta. Aramis, ¿querías comentar algo? Porque estás con la mano levantada, o se te quedó pegado. Sí, se quedó pegado ahorita. Ah, ya, ok, no hay problema. Entonces, ¿qué opinan de esta publicación? Donde dice que el chat GPT es más empático
que los médicos reales según un estudio. Y este es el estudio, ¿no? Que han comparado a los médicos y una inteligencia artificial, ¿no? Respondiendo a los pacientes de un foro de salud, ¿no? Los pacientes eh, tenían consultas en un foro de salud y a la mitad les hicieron responder al ChatGPT y a la mitad les hicieron responder a médicos. Y cuando les consultaron cuáles habrían sido las mejores respuestas, el 80% de los pacientes que fueron respondidos por ChatGPT dijeron que eran empáticos. Y cuando respondieron los más empáticos que los médicos, que eran más o menos 40-50%. Y también era información más completa, etcétera. ¿Qué creen que pasó acá? ¿Por qué entonces por qué sí funciona en este caso para salud? ¿Y, y por qué puede ser más empático el ChatGPT que los médicos? ¿Qué pasó? ¿Quién quiere comentar? Kevin, ¿qué opinas? ¿Estás ahí, Kevin? No. Freddy, Otto, buenas noches. ¿qué Sí, tal? Otto, sino que le quitas la parte subjetiva, ¿no? El médico real, de todas maneras va a cargar una parte subjetiva que va a influir en el modo como responde. Entonces, quizás por ahí, la respuesta se hace menos empático, ¿no? O sea, el cansancio o un problema que es muy común o muy fácil, supuestamente, desde el punto de vista del médico y va a influir en el modo como responde, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué dice Maritza? ¿Qué opinas, Maritza? Eh, Probablemente el chat GPT siguió de repente pasos, eh, porque más o menos entiendo que trabaja así, ¿no? Como que no, en cambio a veces tal vez los médicos reaccionaron, porque generalmente, según también justo leí un estudio que no recuerdo cuál, los médicos suelen ir directamente al diagnóstico, ir directamente a la solución o al tratamiento y omiten pasos dentro del proceso de atención o de interacción con el paciente. Tal vez eso pudo ser lo pasado. Ujú. Y Nel, ¿tú qué opinas, Nel? Gracias, Maritza. Freddy. Sí, lo que yo opino es que, claro, la inteligencia artificial en este caso tiene una forma, ¿no? Con patrones ya definidos, que, es decir, solamente utiliza eso, esas fuentes ya cargadas para dar respuestas, ¿no? Es decir, arma una respuesta. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en un cerebro normal, ¿no? De una persona? Es que no solamente utiliza lo que ya está precargado, sino que también hace autodiálogo. Entonces, incluso eso es lo que dicen algunos teóricos del lenguaje, ¿no? Si, ¿por qué los animales no hablan? Es decir, hay loros, monos y demás que pareciera, entre comillas, que hablan, pero es que ellos no tienen la posibilidad de hacer autodiálogo. Entonces, ese autodiálogo, es decir, que uno procesa la información, habla consigo misma, hace que nosotros demos determinadas respuestas a múltiples factores, ¿no? Entonces, es eso que no puede hacer nunca la inteligencia artificial, al menos hasta el momento, ¿no? Al menos hasta el momento no puede hacer un autodiálogo. Solamente procesa información y da. Pero nosotros no solamente procesamos, sino que llevamos, volvemos hacia nosotros mismos y emitimos, ¿no? Sí, por decirlo en palabras coloquiales, ¿no? De repente lo que digo tiene términos más técnicos, pero es como lo entiendo. Pero entonces, lo que dices no explica el titular, o sea, que el ChatGPT es más empático que los médicos reales, porque Claro, no entiendo mucho por qué sería más empático que las personas, si tú estás diciendo que las personas hacen el autodiálogo. claro, justamente por eso, porque en el autodiálogo van a pasar varios filtros de cómo nosotros percibimos a la persona que estamos atendiendo. En cambio, la inteligencia Mm, artificial no tiene ese filtro. La inteligencia artificial, por ejemplo, dice, mira, si un paciente
viene con tono triste, por poner un ejemplo, ¿no? Viene con tono triste, utiliza palabras con síntomas tristes, entonces tú le vas a dar tal o tal cosa, ¿no? En cambio, la otra persona dice, no, viene con tono triste, a mí no me gustan las personas tristes, ya viene mi autodiálogo, ¿no? No, a mí no me gustan las personas tristes, entonces soy duro con esta persona, ¿no? Ok, Entonces, por esa razón, ¿no? Si no hay mucha empatía. Y ahí se ve, ¿no? Si el chat GPT muestra ser más empático que los médicos reales, ¿no? Justamente por eso. sí, ¿no? Lo que pasa es que también la inteligencia artificial nos ayuda muchas veces cuando las tareas son bastante concretas, ¿no? Son específicas, donde además probablemente con las órdenes que les hayan dado en, esta, en este estudio, hayan sido además órdenes bastante precisas para que den información basada en evidencia a estos pacientes y que tenga ciertos parámetros para que no se escapen de ciertas cosas. Entonces las personas cuando preguntaban sobre su problema de salud, si podía tomar con tal medicamento, si podía, y las múltiples preguntas que hacen los pacientes, que a veces son bastante, que tienen muchas preguntas, muchos de nuestros colegas o nosotros mismos no tenemos tanta paciencia, ¿no? En cambio, pues la inteligencia artificial nunca se va a cansar, puede responder 6, 7 veces la misma pregunta o preguntas parecidas. En cambio, una persona a la tercera pregunta probablemente ya le va a estar respondiendo con otro tono o tal vez en otros términos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial sí puede ayudar mucho en medicina también, el ChatGPT también, dependiendo cómo lo utilicemos, ¿no? Y dependiendo en qué parte del proceso. Esto no significa que pues ya va a reemplazar al médico. Definitivamente no, ¿no? Porque estamos hablando de de una parte de la atención que es la entrega de información frente a dudas específico, ¿no? Es un foro de dudas sobre temas de salud muy puntuales en la cual la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo. De hecho, ya otros sectores ya utilizan mucho este tema, sobre todo en qué han hecho otros sectores donde hasta en el Perú vemos que hay bastante sobre este tema. ¿Cuál puede ser? Mm, Omaira, ¿qué dices? En otros sectores, ¿qué cosa se ha trabajado bastante esto? ¿O se trabaja? De utilizar bots. Los bots, ¿no? ¿Para qué, por ejemplo? O sea, se me ocurre, hay varias empresas que, por ejemplo, su atención al cliente es un bot, Claro, por ejemplo, los al que tienen WhatsApp, ¿no? Telefónica llaman al O también por teléfono, 104 ajá. o llaman al, no sé, o los de Claro, no sé, la mayoría tiene un bot, ¿no? Y es un bot con inteligencia artificial o no. Sí, ¿no? Sí, Porque, dependiendo de lo que tú, lo que marques o lo que le digas, te va a llevar, te va a conducir a diferentes soluciones, ¿no? O claro, alternativas. y por lo menos el de Movistar es bastante, eh, tiene inteligencia artificial, sí, porque tú le hablas y te dice, entiendo que tu problema es tal cosa. Claro, no tiene tanta, probablemente sus procesos no sean tan complejos, pero sí te entiende. O sea, eso se llama procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Eso es parte, es un método de la inteligencia artificial, que te entienda y trate de resolver tu problema, ¿no? La mayoría de las veces no se puede, pero no por la inteligencia artificial, sino porque esa empresa es una desgracia en la mayoría de sus cosas, pero bueno, pero ahí está. Lo utilizan y lo utilizan mucho las empresas, ¿no? Hasta regular tiempo, ¿no? Entonces, pero entonces, cuando hablamos de tecnologías en salud o salud digital, no es lo mismo, ¿no? Tecnologías en salud, de hecho, tiene una definición que es bastante amplia, que son todos los métodos técnicos que se aplican a la atención de las personas, sean sanas o enfermas. Este término de tecnología en salud se utiliza mucho, sobre todo para el tema de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Tecnologías en salud.
que son métodos técnicos que aplican atención a las personas. Esto incluye, esto incluye a la salud digital. ¿Qué creen? Esta definición, que antes estaba más enfocado en medicamentos, dispositivos médicos y quirúrgicos. ¿Es parte de salud digital? ¿Es salud digital? ¿Cómo lo ven? Ahora mis cases. ¿Dónde está Aramis? Freddy. Ah, ya. Sí, sí, No, Aramis. podría repetirla. Ay, entonces creo que en tus clases de teatro te preguntaba si esta definición sobre tecnología en salud es lo mismo que salud digital. Ahí está. Pues distinta porque si no, le va a decir Freddy. Freddy, tú que estás más fresco. A ver, cuéntanos. No, pues a la salud digital es el uso de la tecnología del TIC, ¿no? Información, comunicación, eh, para el beneficio del paciente al final, ¿no? O sea, el uso de esto para el aprovechamiento de la información, ¿no? Ya, y entonces, ¿y tecnología en salud se refiere a qué? No, la tecnología en salud ya abarca, es todo procedimiento, todo, e incluye un bloque de medicamentos, incluye equipos, ¿no? Es o un procedimiento en sí que va a ayudar, ¿no? Pero es más que todo es para, a ver, ¿cómo es el, el ingreso de estos que va a ayudar a la atención, en la atención en salud, ¿no? En cambio, la otra es más la tecnología, información, comunicación en una parte de información digital, ¿no? Y alguien me podría decir cuál sería la diferencia entonces. Por ejemplo, algo que es tecnología en salud y no es salud digital, ¿podría existir? Ah, sí, por ejemplo, los Por fármacos, ejemplo, las vacunas, los los fármacos, los fármacos, las medicamentos, vacunas, ¿no? las Que, mismas técnicas quirúrgicas, por ejemplo, que no o utilicen tecnología. tecnología, ¿no? Que no utilicen TIC, perdón, ¿no? Sí, Ujú, claro que sí. O inclusive las mismas guías de práctica clínica, ¿no? Si claro. la guía de práctica clínica en sí, que no utiliza ninguna TIC, también es tecnologías en salud que no son salud Ah, digital, también, ¿no? por ejemplo, los nuevos métodos que salieron luego de la pandemia de cómo manejar las atenciones comunitarias. Sí, sí. Siempre y cuando no utilicen tecnología de la información y comunicación, sí son tecnología en salud, que no es salud digital. ¿Por qué? Porque salud digital, ¿qué cosa es? Vamos a ver, acá está. Todo lo que tenga ¿No? que relacionado con las tecnologías de información y comunicación en sistemas informáticos, algo así. Sí. Entonces, ¿qué podría ser salud digital que no es, que sí sería salud digital y que no es tecnologías en salud? Bueno, la misma telemedicina, ¿no? La utilización de estas tecnologías de telecomunicaciones para poder abordar atenciones médicas. La telemedicina. ¿Qué dicen? La telemedicina no es tecnología en salud. No, sí, ah, claro, sí, Sí es tecnología en salud, sí, ¿no? La ajá. telemedicina. ¿Qué podría ser ¿Qué podría ser salud digital que no es tecnología en salud? ¿Me entienden, no? La pregunta. ¿Qué podría ser salud digital que no es tecnología en salud? O todo,
cuando hablamos de salud digital, siempre estamos hablando de tecnología en salud. Doctor, ¿no podría ser los dispositivos como los relojes inteligentes? Claro, probablemente, ¿no? Probablemente, porque acá se refiere más a métodos para que se aplican en la atención, ¿no? Entonces, probablemente, ¿no? ¿Y qué parte es atención de salud? Esto, ¿no? Esto. Entonces, cuando hablamos de telemedicina, telesalud, también estamos hablando de tecnología sanitaria, sí, claro que sí, porque esto está dentro de un componente, digamos, más de servicios de salud, ¿no? En cambio, lo que dice Daniel, por ejemplo, estos smartwatch, ¿no? Los wearables, sí, no necesariamente son tecnología en salud, ¿no? A menos que sea uno que se indique cuando la persona está enferma, ¿no? Pero generalmente no hay eso, ¿no? O podría haber, sí, ¿no? Por ejemplo, un mapa, un monitor ambulatorio de presión arterial, ¿no? Que no sé si es wearable, pero sí es un dispositivo biomédico, eh, que pues eso sí es tecnología en salud, pero el mismo smartwatch, digamos, un smartwatch común y silvestre, un BitFit, ¿no? No es necesariamente. Sí, pues, ¿no? O el Big Data, ¿no? El uso de inteligencia artificial para no temas de atención médica también, ¿no? También es salud digital, pero no necesariamente a tecnología en salud. ¿Se entiende, no? Entonces tenemos a la salud digital, que es el uso de las tecnologías, ¿no? No necesariamente para el proceso de atención, sino que acá puede ser para cualquier tema relacionado con salud, que puede ser, ¿no? La secuenciación genómica, el uso de Big Data, a la salud electrónica es información y comunicación, el uso de tecnologías, pero aplicado en un entorno sanitario, y el mHealth es en los móviles, ¿no? Los dispositivos móviles. M de móviles. ¿Y por qué? Porque es súper importante, ¿no? Ahora vamos a ver. Y Telesalud vemos que tiene pues su ley, tiene sus 4 ejes de desarrollo que usted ya sabe. Entonces cuando hablamos de salud digital, algunos hablan de estos componentes, ¿no? De registros electrónicos, de la telesalud, de la salud, el e-learning, marcos legales. Pero la salud digital siempre ha tenido este concepto, no, ¿no? Antes, al principio de los 2000, se hablaba de cibersalud. Después, en los 2010, hablábamos de salud electrónica. Y ahora estamos hablando de salud digital, ¿no? En esta década. Pero es un concepto que ha ido evolucionando, ¿no? Antes se enfocaba al uso de la tecnología. Y ahora, en salud digital, ¿en qué nos enfocamos? ¿Cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestro foco, Freddy? Al final va la satisfacción del paciente, ¿no? O sea, eh, y ese es el verdad, Centrado en las personas, ¿ok? es centrado en las Dependiendo del personas, dibujito de personas. ¿Y para qué? Para generar para generar valor. valor, ¿no? Genera valor. ¿Y cómo generamos valor con la tecnología? Un ejemplo, Daniel, un ejemplo de cómo generamos valor con la tecnología. Doctor, podría ser el acercamiento del proceso de telemedicina, ¿no? A través de cualquier dispositivo que se tiene en casa, que le va a dar valor a la persona con respecto al acercamiento de la ¿Cómo? atención. Por ¿Cómo le ejemplo, genera valor? la satisfacción, porque valores se tiene que tener como que la satisfacción de o sea, de obtener lo que desea la persona. En este caso es reducción de tiempo, accesibilidad a la atención médico o a la consulta, y probablemente también a la Ujú. atención, a la repartición de medicamentos si es que tiene un delivery, ¿no? Incluido con todo ese proceso. Ya, claro, voy a hacer de que la persona ya no se movilice, que ya no haga su cola, etcétera. Otro ejemplo de valor, Maritza.
Este, por ejemplo, que obtenga un diagnóstico, está en una zona alejada y pueda obtener un diagnóstico por imágenes en tiempo más corto sin necesidad de trasladarse y, y genera, Una oportunidad de diagnóstico, ¿no? ajá, Ujú. para que pueda ser Un diagnóstico tratada de más manera más oportuno oportuna. para un tratamiento temprano, ¿no? Ok, muy bien. Último, eh, Omaira, un ejemplo. Otro último ejemplo. Por ejemplo, puede ser a través de los smartwatch que te monitorizan funciones vitales. O sea, empodera al paciente, ¿no? Porque puede tal vez detectar algún signo de alarma, porque hay este smartwatch que te dan hasta EKG, creo. Entonces, y algunos estaban conectados, no me acuerdo en qué país, creo que leí de que daban alertas a sus médicos de familia, ¿no? En caso había algún patrón que estaba fuera de rangos normales. Sí, creo que era un proyecto. Sin embargo, también, o sea, la tecnología puede generar valor. De hecho, todos esos ejemplos son cómo genera valor. Pero también la tecnología te podría generar cosas no deseadas, ¿no? O te podría generar, de hecho, hasta perjuicio. Un ejemplo, por ejemplo, de cómo la tecnología, o sea, digitalizar todo, de que todo sea salud digital, tampoco es que la salud digital sea ya lo máximo. Cuál sería un problema de la salud digital? El mayor problema. Doctor, de repente el hecho de ver solo eso, valores, ¿no? Cifras, resultados y dejar de ver la integralidad del Allá. paciente, ser su... Sí, Maritza, ojo que cuando hablamos de generar valor, no se refiere a generar una cifra, sino No, no, generar no, no. que Ah, nos sí, claro, que represente tenga sí, un resultado de calidad. Sí, a lo que ya, me ok. refería de repente, uno puede confundir a veces y solamente ver las cifras, ¿no? Por ejemplo, que tenga la presión alta o o algunos resultados y se deja de hacer una evaluación más profunda de algunos determinantes sociales o factores de riesgo que puedan ser la razón de una enfermedad y de repente dar un diagnóstico equivocado con solamente resultados de laboratorio, algo así. Genial. Gracias, Maritza. De hecho, esto me lleva a otra pregunta, ¿no? O sea que la tecnología me deshumaniza el servicio, la tecnología deshumaniza el servicio de salud. ¿Qué opinan? ¿Qué dice Jessie? Estamos deshumanizando, al usar tecnología estamos deshumanizando los servicios de salud. Creo que en realidad más como habíamos conversado antes es una oportunidad para humanizar más a los seres humanos, porque en realidad la tecnología, si bien es cierto, se usa bien, se puede utilizar para generar valor. Por ejemplo, un ejemplo clásico en el cual podría no generar valor y generar un perjuicio sería algún error en la implementación, ¿no? Que pueda afectar la usabilidad que tiene esa tecnología implantada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que digitalicen todo y la persona no pueda usar bien el interfaz, ¿no? Por algún problema de significados o la persona no tiene nivel Ya. de eso. Eso puede ser uno que se me ocurra, ¿no? Entonces, Ujú. creo que si bien es cierto, la tecnología siempre va a usarse en virtud a las características de la población a la cual tiene que orientarse el valor. Entonces, no creo en ningún momento que eso tenga que ver con deshumanizar la tecnología, ¿no? Sino más bien trata de acercar más a la población la salud. Entonces tú dices que la tecnología no deshumaniza, sino por el otro lado, acerca. Yo creo que sí, no creo que deshumanicen. Se me hace recordar a un artículo de New York Times que decía 10.000 muertes, no, 10.000 clics por muerte, no, muerte por 10.000 clics, algo así. Si lo buscan en internet van a encontrar. Y hablaba sobre cómo la tecnología, pues, hacía que, pues, sea un riesgo, ¿no? En utilizar tecnología para atenderse, ¿no? Pero la respuesta sería, ¿qué crees, Aramis? ¿La tecnología deshumaniza o humaniza?
¿Cuál sería la respuesta? Mm, Yo creo que ahorita los ejemplos que han dado de deshumanización se enfoca más hacia el tema de la prestación como tal, o sea, el ver al paciente cara a cara, pero creo que nos estamos olvidando también que la tecnología en salud, o bueno, la salud digital no solamente se enfoca en eso y en los equipos biomédicos, por ejemplo, ¿no? Sino que también abarca todo el tema de historias clínicas, electrónicas, tener sistemas de información para poder gestionar mejor, no sé, desde el tema del abastecimiento de medicamentos hasta el registro de los pacientes, que eso de alguna manera facilita y al contrario, puede incluso mejorar, humanizar mucho más la atención, porque no te estás enfocando en escribir 30.000 papeles, sino más bien en atender a tu paciente. Ok, pero entonces la pregunta, ¿humaniza o deshumaniza? ¿Quién, ¿Cuál es el veredicto? ¿Qué dice Nelly? ¿Qué dices, Nelly? En realidad, el veredicto es que no es ni uno ni el otro, sino todo lo contrario, ¿no? En el Ajá, sentido de que va a depender cómo lo usamos, cómo lo eso, ¿no? usamos y dependiendo qué tan equilibrado está claro, qué tan equilibrado está el enfoque centrado en el paciente, porque si la tecnología gira en torno al paciente, entonces no vamos a irnos hacia el lado de la deshumanización, entendiéndose la deshumanización de que el paciente de repente no va a tener contacto con un médico, que de repente sus datos, o no va a haber protección de su intimidad, de sus datos, de su información y todo ello, ¿no? Es decir, yendo a la deshumanización por ese lado, pero si se logra un equilibrio, eh, vamos a estar usando a favor de la humanización de la atención médica en favor del paciente, ¿no? Sería eso más bien un valor que se daría. Genial, Nel, ¿no? O sea, justamente la tecnología humaniza o deshumaniza, ni humaniza ni deshumaniza, va a depender cómo se use. ¿Y qué es lo que va a humanizar o deshumanizar? Cómo se implemente o los procesos que tenga definido para poder brindar un servicio. Porque un servicio de salud humanizado o deshumanizado es con y sin tecnología. O sea, yo tranquilamente puedo no tener nada de tecnología y tener un servicio completamente deshumanizado, ¿no? Nosotros hemos escuchado seguramente, o no sé si ustedes habrán visto, seguramente han escuchado a sus familiares decir, ¿no? Que voy al seguro social, me atiendo, en ese momento no había ni computadora, o tal vez sí, y ni siquiera lo miraban, ¿no? Pero eso puede pasar con computadora o sin computadora. No tiene que ver necesariamente la deshumanización con la tecnología, pero sí la tecnología podría ayudar, ¿no? A agravar o podría ayudar a mejorar esa situación. Va a depender cómo se utilice. Y eso es lo que tenemos que tener claro siempre, ¿no? Que las tecnologías no son un fin en sí mismo y no son una solución completa o ideal. Siempre implementar tecnología va a traer por algún problema o algún reto o algún desafío que hay que hacer. De hecho, ¿no? Siempre, ¿no? Si yo implemento algo muy, muy sencillo, igual siempre voy a tener que enseñarle a la gente a usar, que el paciente acepte el uso de esa tecnología, que cambien los procesos para poder incorporar esas tecnologías. Entre millones de cosas que puede pasar cuando yo voy a utilizar tecnología. Entonces la tecnología no es un fin en sí mismo, ni humaniza ni deshumaniza. Entonces, cuando hablamos de la salud digital, podemos ver que hay un montón, pueden ser estos componentes, pueden ser estos otros componentes cuando, por ejemplo, eh, en la OMS, junto con la ITU, con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, desarrolló una estrategia nacional de salud digital, ¿no? La estrategia nacional de salud digital tenía varios componentes de esta salud digital, ¿no? Que tenía pues el liderazgo y gobernanza, la legislación, la infraestructura, la fuerza laboral, tenía un montón de cosas, ¿no? Un montón de elementos y acá estaba desarrollado. Vamos a ver que tiene
dependiendo de quién diga, dependiendo del autor, varios componentes. Pero probablemente, ¿no? Si algo tenemos que saber sobre salud digital es esto, y que por lo menos en la mayoría de rotaciones nos hemos encargado de hacer énfasis, ¿no? De cuando ustedes han rotado, de este tema, ¿no? Que ha sido una guía, algo que nos ayuda muchísimo. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esta casita digital? Ah, ¿quién quiere participar? Omaira, ¿para qué sirve la casita digital? Cuéntanos, cuéntales a tus compañeros. Omaira, que está tomando está cenando, pero ya, entonces, Jesse. Bueno, eso no lo vimos conmigo, conmigo, pero Ándale, sí yo entiendo contigo. que, pero No sí me digas que entiendo no que vimos esto, Jesse, por favor, ¿no? no, Doc, es que usted nos abandonó por una semana, pero no hay problema, pero no hay Sección problema, quejas, sección quejas, por favor, a partir de las 8:30, ¿no? no, en realidad la casita digital, básicamente creo que son principios o componentes que debería tener un Estado, una nación para poder eh, cumplir todos los objetivos de implementar una buena salud digital, ¿no? Creo que es así. Ya, está bien, Jesse, no te preocupes, no te culpo por no saber si no lo hemos visto conmigo. Daniel, Ah, ya, explícale entonces tú a Jesse gracias. de qué trata. Doctor, entiendo que, o sea, entendía que la caseta digital por sí es, o sea, son los puntos, dimensiones o estructuras que se han elaborado para ver la transformación digital, pero lo que se intenta es integrar o configurar tres aspectos, que era la persona, la tecnología y de todas maneras los procesos que incluyen en estos dos, en esta interacción. Entonces, era Ya, como que unir persona, tecnología y la comunicación, que son los procesos, ¿no? A través de todas ujú, estas pautas. ok, está bien, bueno, está bien. Sin embargo, ¿cuál era la utilidad de la casita digital? ¿Cuál era su principal utilidad que nos dice el BIT al adaptar este modelo de arquitectura de salud digital? ¿Qué nos, ¿Por qué nos plantea, o cuál es la utilidad de saber la casita? Para qué por qué saber que hay infraestructura, personas, cultura, gestión, política, aplicaciones? ¿Cuál era cuál es la idea? ¿Alguien que quiera comentar? Nel o Freddy. ¿Freddy quiere comentar? Doctor, una especie de metáfora de la hoja de ruta para la salud digital, que toma la casita de fondo como medio de una construcción donde sus 6 dimensiones son importantes, ¿no? Tienen la misma importancia y le da un factor holístico completo a toda la hoja de ruta, ¿no? Ya. Nel, ¿quieres comentar, Nel? Sí, cuando Rotedo lo entendí que, bueno, para implementar la salud digital es un proceso complejo, largo, tedioso, ¿no? Que necesita, en este caso, estructurarse, ¿no? Se necesita bases, estructura. Entonces, la casita lo podemos ver de esa forma, ¿no? Es decir, que tenemos los pilares, tenemos las bases y que estos componentes son indispensables para sostener, en este caso, todo, todo lo que conlleva la salud digital. Y junto a ello también se engranan los principios de la salud digital, ¿no? Entonces, esos principios también no son importantes porque sin ello no vamos a poder, en este caso, dar o mantener esta salud digital. Ujú. Gracias, Nel. Entonces, la utilidad de esta casita digital es que si nosotros desarrollamos aplicaciones o queremos brindar servicios digitales, que puede ser pues,
un sistema de telesalud, el sistema de información para la gestión clínica, etcétera. Cualquier servicio digital, para poder dar este servicio es necesario que tengamos en cuenta los otros componentes que son parte de un todo, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es la infraestructura, las personas, la cultura, la gobernanza. Todos estos elementos actúan como un todo y son claves para la implementación de esto. Entonces, cuando pensamos, si vamos a hacer telesalud, entonces no solamente necesito pues el software de telesalud o el internet, etcétera, ¿no? Sino necesito varias cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, estará internet, ¿no? Y la infraestructura. Acá estará tal vez el software, la tecnología, pero necesito todo para implementar. O sea, la casita nos ayuda para tener claro que la implementación de un nuevo servicio digital o cualquier aplicación o sistema que tiene que ver con salud digital, es necesario tener en cuenta todos estos elementos para la implementación. Si no consideramos alguno de ellos, vamos a tener muchas posibilidades de fracaso. Y por el contrario, si consideramos todos ellos, nuestra probabilidad de implementar exitosamente un servicio probablemente va a aumentar. Por eso, además, esto es parte de un ISO. O sea, porque no es que se han inventado, ¿no? O sea, el BIT se ha formado un porro y ya se le ocurrió en la casa. Sino esto es parte de un ISO que ha sido adaptado. Y uno de los elementos, cuando hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa? Todo es bueno en salud digital. No, pues no, hay cosas que no son, ¿no? Que no son positivas. De hecho, ¿cuál es una de las cosas negativas? La brecha digital, ¿no? O sea, no todas las personas acceden con la misma facilidad, con la misma, eh, tienen todos los sentidos disponibles para utilizar la tecnología, ¿no? Hay mucha gente que tiene discapacidad o simplemente por ya ser un adulto mayor, o tal vez un niño o un infante que tiene 2 años o 3 años que no sabe leer, obviamente, no va a acceder pues a estos servicios digitales. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar esta brecha digital. La brecha digital son eh, población, ¿no? Objetivo que tiene algún problema para acceder a algún servicio digital por algún motivo, y que es necesario que identifiquemos cuáles son estas brechas, estos gaps, de cuánto estamos, de quiénes estamos hablando, de cuánto, de dónde. Obviamente, uno fácil es la infraestructura, ¿no? O sea, el alcance del acceso al Internet, ¿no? Eso va a ser fácilmente identificable. Hay otros que son, que sí tienen Internet, pero no tienen poder adquisitivo para adquirir los equipos que se necesitan. Hay otros que sí tienen Internet y tienen los equipos, pero no saben usarlos, ¿no? Porque son adultos mayores, etcétera. O porque, eh, o algún otro motivo, ¿no? Que no tengan acceso a esta tecnología. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas, entonces avanzamos. Nos damos un break de 5 minutos para poder continuar. ¿Ya? Son 8:27. ¿Hasta qué hora es, Daniel, la clase? Doctor, depende de usted, doctor. Ya. Hasta las 9 vamos a estar ya. Entonces, Ya, 8:35 regresamos. Entonces, 8 ya. minutos de break. Listo, doc, genial. Listo. Gracias. De telesalud. Esto también hizo alguien un residente hace algunos años. Eh, Revisó la legislación de telesalud que tienen los países de Latinoamérica y, como ven,
la legislación es variada, ¿no? De hecho, muchos tienen telemedicina, casi todos, pero en otros lugares hay teleconsulta, teleeducación, telediagnóstico, y acá hay otras cosas, ¿no? Entonces, para implementar telemedicina, así como hay gran variabilidad de legislación, hay variabilidad de modelos, ¿no? Hay una serie de, del TME. Hemos visto el modelo de arquitectura digital que usa el BID. La OPS tiene un marco de implementación que se llama el sombrero de la telemedicina. Y así en el mundo, muchos han ido implementando de forma distinta la telemedicina, la telesalud, ¿no? Y la pandemia ha sido, claro, el pico máximo donde todos los países han tenido que adecuar sus normas para hacer telemedicina, telesalud. Algunos lugares, como en este artículo, en marzo del 2020, del 13 de marzo, tomaron la decisión de hacer telesalud de un viernes para un lunes, ¿no? El 80% de las atenciones ya eran por telesalud, ¿no? En cambio, en el Perú, pues no fue de un viernes para un lunes, sino fue, digamos, de marzo hasta agosto, más o menos la telemedicina empezó a implementarse, a incrementarse grandemente en la mayoría de hospitales, básicamente porque se cerró el primer nivel. No había otra forma de atender, así que empezaron a hacerlo. Y esto fue, pues, estos picos de atención, justamente son los picos de las olas, ¿no? Donde a mayor encierro en los hospitales daban mayor servicios, ¿no? Y se tuvo que adaptar la norma para que la norma decía que antes de la pandemia la teleconsulta se hacía que el paciente, ¿no? El paciente con el profesional, ¿no? Tenían que estar juntos y poder hacer la teleconsulta. Luego de la actualización de la norma, ya el paciente, ¿no? Ya podía atenderse con el médico, el paciente desde su casa, ¿no? Entonces, a finales del 2022 ya sale la guía de implementación de la OMS, donde tiene 3 fases: un análisis situacional, un plan de implementación y hay un monitoreo, ¿no? Entonces, análisis situacional, plan de implementación, monitoreo y evaluación. Bastante sencillo. De hecho, es donde en la primera fase, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar? La primera fase del análisis situacional involucra que se formen equipos, que se establezcan objetivos, definir el contexto, analizar el panorama y evaluar un entorno facilitador. Esto involucra, claro, cada paso tiene una serie de detalles, pero que para, para nosotros desde la detail, pues han sido una serie de retos y desafíos para cada paso, ¿no? Tener claro cuáles son los actores clave en la implementación, definir flujos y procesos, tener claro cuáles son las mejores experiencias en telemedicina. Se hizo una serie de convocatorias para identificar, por ejemplo, buenas prácticas. Y para definir el entorno facilitador, pues utilizamos la herramienta de madurez para medir la madurez de telemedicina de acuerdo al instrumento que tenía la OMS, ¿no? Entonces, definir flujos, procesos, el concurso de buenas prácticas en telesalud, hicimos la Datatón para utilizar los datos, congresos para poder identificar las buenas prácticas en cada uno de los países, capacitaciones en telesalud. Desde el año 2020 se tiene que más de 35.000 profesionales de salud han sido certificados, ¿no? En telesalud, lo cual es algo súper interesante porque no estamos hablando de las capacitaciones que se dan
como por ejemplo esta charla, ¿no? No es un curso que termine en certificación, a diferencia de estos, donde se ha hecho un cursos de gestión, inclusive hasta diplomados, ¿no? El de medicina de más nivel básico, medio avanzado, esto es diplomado, y así, ¿no? Entonces, en la implementación, también la guía nos dice definir cómo va a funcionar el sistema de telemedicina, ¿no? Fortalecer mecanismos de seguridad, definir procedimientos operativos, llamados OPS, ¿no? La participación del usuario y el presupuesto. Entonces también se trabajó en la implementación y los retos que cada uno de los pasos involucraba, ¿no? El tema de gestión del cambio, seguridad de los datos, manuales y protocolos locales, definir costos, etc. Y este esquema es un esquema interesante sobre cómo se adopta la tecnología, las innovaciones, ¿no? Modelo de adopción de la innovación. Entonces, ¿quién podría explicar Jesse, le podría decir a tu ChatGPT pagado que te explique esta curva que te dice, a ver, Ah, pero espera un ratito, que tendría que tomarle foto, bro. Ah, es el esquema a de ver, desarrollo digital de la innovación. o explícanos, Ah, si lo sabes, ya sin necesidad de preguntarle a ChatGPT. sí, creo que lo vimos en una clase, no le presté mucha atención, pero en realidad esta curva lo que nos explica es en qué posición estaría la innovación según el tiempo que ocurre y el porcentaje en el cual se adopta. Entonces, específicamente, por ejemplo, no sé si la inteligencia artificial ahorita está en la cima, por ejemplo, de la curva, ¿no? Por decirlo así. ¿Alguno se anima a explicar la curva? Tal vez, no sé, Omaira, si sigue, Omaira, Sí, doctora, acá estoy. Ah, cuéntanos. la verdad que no he visto esa curva antes. Ah, mm, no sé, doctor. Mm, Supongo que ¿Alguno se anima? cuanto más tiempo conoce algo, o sea, una persona conoce, está expuesta a algo, alguna cosa innovadora, A ver, Aramis, pues no sé, reivindícate, doctor. Aramis, Nunca lo reivindícate. he visto, nunca lo he visto, doctor, pero pareciera que sí, era relacionado a lo que decía Mayra, un poco sobre tomar el riesgo de las personas al momento de eh, adoptar, como dicen tal cual, una tecnología, no sé, algo innovador. Entonces, solamente como que al inicio, cuando hay algo nuevo, solo un 2,5% de personas se arriesgan a empezar a usarlo, ¿no? Luego ya los adoptadores tempranos, lo que Ya, dice ahí, ahí, ya les explico, ya les explico. Entonces, ya lo que hace Rogers es, hace una sistematización de las innovaciones que hay, que él identifica, ¿no? Y plantea un modelo. Entonces, hace como un postulado, ¿no? Que dice que si se va a introducir una innovación en una organización, en cualquier organización, lo que va a ocurrir es más o menos el mismo fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? O sea, si yo introduzco algo nuevo, ¿no? Al inicio voy a tener pues este porcentaje, 2,5% de innovadores, que son los que introducen la innovación, hacen una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Que una innovación no necesariamente es una cuestión tecnológica, ¿no? Puede ser un nuevo método, un nuevo proceso. En salud puede ser una nueva guía de práctica clínica, etcétera, ¿no? Pero lo que ocurre es que una vez introducida esta innovación en una organización,
lo que va a ocurrir es que hay un porcentaje, 13.5% de las personas, que se van a denominar adoptadores tempranos. ¿Quiénes son? Son esas personas que son afín a la innovación, que no necesariamente son jóvenes, sino que tienen cierta tendencia a aceptar las cosas nuevas, que se van a denominar los adoptadores tempranos o early users. Estos adoptadores tempranos son los que van a inmediatamente, ¿no? Eh, coger la innovación e incorporarla dentro de su quehacer. Luego hay una mayoría temprana, que ya corresponde al 34.5%, que es cuando ven al adoptador temprano que lo está utilizando y que funciona la innovación y que es algo bueno, ya también lo van a adoptar. Y al final es la mayoría tardía que porque ya por presión social, porque ya todo el mundo está utilizando, ya utilizan, ¿no? Y siempre va a haber los rezagados, que son los que renegados de la innovación, que no quieren saber nada con innovación, pero que al final, tarde o temprano, terminarán aceptando. Entonces, esto es interesante porque si yo voy a implementar algo nuevo, no estamos hablando ahora de telemedicina, sino de cualquier innovación, en salud ocurre esto, ¿no? Y en cualquier sector. Es que cuando querramos implementar algo nuevo, siempre vamos a tener que va a haber hay algunos adoptadores tempranos. Entonces, la estrategia es que identifiquemos esos adoptadores tempranos para que los involucremos al inicio de este proceso de innovación, para poder tenerlos rápidamente y que esta curva pueda hacer esta. Entonces, y eso tenemos que hacerlo, pues, si queremos introducir una nueva tecnología, un nuevo proceso, algo, saber que este fenómeno, esto se va a dar casi siempre en las organizaciones, ¿no? Con más o menos, pero es algo que se repite y eso es lo que se habla eh, en, en esta teoría, ¿no? De la difusión de la innovación. Entonces, tenemos que definir para telemedicina lo mismo, ¿no? Identificar estos adoptadores tempranos, desarrollar protocolos locales, identificar, ¿no? Para la implementación de la salud digital, desarrollo y configuración del servicio que se va a dar, el despliegue de integración, interoperabilidad, escalamiento y operaciones sostenibles. Es un poco las fases de la implementación de la salud digital, que es lo que dice esta herramienta, ¿no? Uso de herramientas como el que la atiendo, las mejoras que va a tener, y el monitoreo y evaluación, que básicamente son dos cosas: determinar los objetivos del monitoreo y el plan de mejora continua, ¿no? Y en el monitoreo y evaluación una cuestión clave son, pues, tener claro los, los indicadores, ¿no? Los, eh, los aspectos relacionados a identificar los riesgos potenciales para poder mitigarlos. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de algunos indicadores de desempeño e impacto en salud digital, indicadores de alcance, indicadores de adopción, de mantenimiento, de efectividad, de implementación. Entonces acá yo les pregunto, si tengo una tecnología o voy a desarrollar un servicio de salud digital que recién está madurando, recién se está implementando, recién estoy comenzando, con qué indicadores ustedes medirían esta nueva implementación que recién es iniciadora? Con alcance, efectividad, implementación, adopción, mantenimiento. ¿Cuáles creen que serían los mejores indicadores en este caso? Maritza. El de adopción, doctor. Probablemente el de adopción sea, ¿no? De los primeros, porque recién estoy comenzando. Y si por el contrario, ya tengo ya un servicio que es maduro, que ya se viene brindando algunos años, que ya se está desarrollando bastante bien y quiero saber qué
¿Qué quisiera saber de esa implementación? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué indicador utilizaría? ¿Qué dices, Nelly? O Aramis Mira, quería comentar. Ya, podría Nelly, ser sí, adelante. de efectividad, podría ser. ¿De efectividad por qué? Como ya es un sistema que ya está implementado, que ya está adoptado por la población, para verificar pues el costo-beneficio de ese indicador, ¿no? Perdón, de esa nueva adopción de tecnología, ¿no? Claro, si es efectividad sería pues costo-efectividad, ¿no? Tal vez otro estudio económico tipo costo-beneficio o la calidad de la atención, ¿no? Perfecto, ¿no? Y si estuviera, digamos, ya he avanzado un poco más, he iniciado, ¿no? ¿Qué otra cosa me gustaría saber? Si ya estoy, digamos, a la mitad del camino, ¿qué indicador utilizaría? ¿Qué dices, Freddy? Freddy, Freddy. A mitad de camino. ¿Cuál dices? Discúlpame. Implementación. De implementación. Implementación lo utilizaría más ¿en dónde? ¿A la mitad? ¿Al medio? ¿Al final? Ya, Mm, esto puede ser al final. al inicio. Implementación sería más. ¿Qué opinan? Podría ser, doctor, Más. entre partes, o sea, casi a la mitad, o sea, inicio o mitad prácticamente, para ver cuánto está usando, cuál es la fidelidad de las personas en ese Sí, momento. pero de hecho, cuando hablamos por ejemplo, estudios de usabilidad, se utilizan siempre, casi siempre, al inicio. Es, pero no tiene que ver con la usabilidad de que si el sistema está, o sea, tiene que ver con qué tan fácil es de usar el servicio de salud digital. O sea, y eso es súper importante al inicio. Por eso dice, por ejemplo, estudio de estabilidad, también va al inicio, adaptaciones requeridas y la adherencia que se necesita es casi siempre el inicio, ¿no? Más bien al medio probablemente tiene que ver los de mantenimiento para ver el tema de sostenibilidad, qué cambios institucionales se necesita para que esto se mantenga, para que esto se mantenga, cuáles son los costos. ¿Y esto dónde iría? ¿Al inicio, al final o al medio? Al final, ¿no? Al final. No, creo que transversal, doctor. El Sí, alcance yo creo sería que todo. Al medio, en todo. sí, esto yo creo que debería darse en todo momento, ¿no? Para saber cómo estoy yendo de cobertura, qué tan accesible es, qué tan equidad. O en todo caso podría ser después de iniciado, ¿no? Pero tiene que ser en todo momento, ¿no? Tal vez en todo momento. ¿Alguna pregunta? ¿No? Y después tenemos potenciales riesgos y estrategias de mitigación, ¿no? En cada uno de los elementos de la casita, ¿no? Que tienen que ver con liderazgo, legislación, personal, estrategia. Bueno, entonces para terminar, para llegar justamente a lo que hemos quedado a las 9. Entonces estamos quedando, ¿qué pasa con nuestro sistema de salud? ¿Quién quiere resumir? A ver, Aramis, adelante, por favor. Mm, ¿qué, qué pasa con nuestro sistema de salud? Bueno, que está, sabemos que hay muchos retos al respecto de la prestación y la atención a los usuarios y que la salud digital tenemos, es una manera en la que estamos intentando acercar la salud a sus usuarios. Ok, ¿algo más que quieras complementar, Omaira, sobre lo mismo?
Sobre el sistema de salud. Bueno, diría lo que usted pone ahí, ¿no? Que hay avances y retos en temas de implementación de la salud digital, porque, bueno, se avanza paulatinamente, pero siempre hay retos porque hay resistencia al cambio muchas veces. Pero creo que poco a poco ya se está aceptando más estos cambios y se está teniendo mayor alcance. Ok. Y sobre la salud digital, definición y componentes, ¿qué podemos decir, Maritza? Bueno, la salud digital es todo el proceso de la atención del sistema de salud a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, eh, bueno, tiene todos estos componentes que tienen que ver con las conexiones tecnológicas, ¿no? A toda la tecnología de comunicaciones, de toda esta innovación de aparatos tecnológicos, pero que también tiene relación con las competencias y capacidades que el personal de salud va a ir adquiriendo para que pueda implementar. ¿Y de qué manera la salud digital contribuiría a mejorar el sistema de salud, de acuerdo a lo que hemos visto? ¿O cómo crees que podría contribuir, Bueno, Maritza? es una herramienta positiva en realidad, ¿no? O sea, porque es una herramienta que bien utilizada y adquirida por no solamente por los profesionales, sino que adquirida dentro de la política pública, puede significar una disminución en la inequidad, por ejemplo, al acceso a la salud, pero que se ve con dificultades porque, por ejemplo, no hay en nuestro país una política de masificación de las telecomunicaciones, ¿no? Las brechas geográficas también representan brechas a las personas al acceso de sistemas tecnológicos, ¿no? Y también el acceso al costo del mantenimiento por ejemplo, personas, ahorita creo que todos los peruanos tienen celular, muy poquitos no lo tienen, pero no todos tienen datos para conectarse al Internet, por ejemplo. Entonces, es una herramienta necesaria y fundamental en esta época que todos debieran tenerla y debieran adoptarse conductas o políticas para que todas las personas tengan acceso y también todos los profesionales de salud tengan las competencias para poder utilizarlas adecuadamente y sirva para beneficio. Gracias, Maritza. Y Aramis, ¿qué consideraciones tengo que tener? ¿Cuáles son desde las que te acuerdas, las que consideras más importantes para implementar servicios de telesalud o telemedicina en el país, de acuerdo a lo que hemos revisado? Mm, Creo que primero sería importante poder tener una eh, infraestructura adecuada, ¿no? Para poder dar soporte a los servicios de salud digital. Eso en primer lugar. Luego, eh, ver justamente la predisposición, o sea, trabajar en cuanto a la comunicación que se va a tener con los usuarios y también con el personal que va a brindar ese servicio, para que justamente haya menos reticencia a poder adoptar este tipo de servicios, ¿no? Mm, sí, más que todo. Nel, ¿quieres complementar, por favor? ¿Cuáles Creo que, consideran que serían los? ya, Anel, ah, gracias, Nelly, nos podemos confundir. gracias, Aramis. No, le digo. Nel o Nelly, ¿qué? Nelly, ya, Nelly. No, Nelly. ¿Cómo que nos contestamos en vivo?
No, bueno, en realidad, como dice Amaris, perdón, Aramis es una parte, pero también es el enfoque integral, ¿no? Y ahí se podría considerar lo de los componentes de la caseta digital, ¿no? Que no solamente está en relación con la infraestructura, sino también las políticas, la parte de la infraestructura, la parte de la gobernanza, ¿no? El resto de componentes, o sea, tener no solamente el enfoque de la tecnología, por decirlo de una manera redundante, sino verlo más allá de ello, ¿no? Y con esa visión integral se puede dar sostenibilidad a la telesalud. Muy bien. Tal vez tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no, agradecerle su tiempo. Sé que es una hora complicada. De hecho, para mí también, y para mi garganta. Así que gracias por su tiempo y por permitirme conversar estos temas, que muchos de estos temas ya lo hemos conversado, pero es interesante volverlos a comentar y a otra vez eh, tratar de hacer un poco de integración sobre algunos de los temas que hemos estado viendo por separado. Muchas gracias. Doctor Gracias, Leonardo, doctor. Muchas muchísimas gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. doctor. Gracias, Gracias. cuídese. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor.